Por favor, nos ponemos de pie para orar. Aquí Yahvé, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, el Dios vivo, Dios grande y poderoso. Venimos, Señor, a alabarte, a adorarte con todo nuestro corazón, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres nuestro creador. Eres creador del cielo y de la tierra. Señor, te damos muchas gracias, porque eres tú el que nos ha traído el día de hoy, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has dado un nuevo día para estar en tu presencia, Señor. Señor, en el día de hoy quiero darte muchas gracias por tu palabra, Señor, que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos también la paz, encontramos el gozo, Señor. Gracias, Padre Santo, porque cada día nos enamoras más y más, Señor, para poder seguir esta tu obra, Padre Santo. Gracias, Señor, porque cada día nos enseñas a ser esos discípulos que tú quieres, Señor, y por eso te honramos, te adoramos y te bendecimos. Señor, gracias por el tema de hoy, porque sabemos que con él vamos a entender mejor tu palabra, Señor, y vamos a podérsela explicar a otras personas que tanto lo necesitan, Señor. Por eso yo te doy muchas gracias y en el nombre de tu Hijo Jesús he orado. El tema de hoy trae por título Cristo trae espada y paz espiritual. Mateo 10 del 34 al 37. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. En los comienzos de los años 70, en el suroeste de Estados Unidos, introdujeron en los ríos 3 clases de pez carpa. Los pescadores se pusieron muy contentos porque vieron que con estos peces que se iban a comer la hierba que taponaba los lagos y los riachuelos, iba a haber más atracción turística, que los lagos iban a estar mejores, iba a haber una pesca recreativa mejor. Entonces ellos se contentaron mucho, porque esto iba a ser beneficio para todos los pescadores. Pero ellos se equivocaron, porque este pez es perjudicial, porque fuera de comerse toda la hierba, también empezó a comerse el plancton, o sea, los microorganismos que ayudan para la alimentación de los peces nativos. Entonces esto trajo grandes pérdidas a la región. Trajo pérdidas de 3.000 millones, más o menos estimados en 3.000 billones de dólares, y 4.000 puestos de trabajo en la parte pesquera. Entonces las expectativas de ellos eran muy grandes, pero los resultados fueron otros. Cuando Jesús vino a la tierra, los judíos también pensaban de que el Mesías venía a poner en libertad al pueblo de Israel, que los iba a llevar a un país o a un reino de paz y de justicia, que ya con la venida del Mesías todo iba a cambiar. Los discípulos también pensaban que por ir con Jesús y por llevar las buenas nuevas, todo el mundo iba a estar a sus pies. Pero vemos que ellos también se equivocaron, porque
Los judíos realmente no vieron que el Mesías viniera a libertar, porque era una libertad espiritual. Ellos pensaban que era la libertad que iban a tener en esa nación. Y los discípulos tuvieron que sufrir calamidades, tuvieron que recorrer por varios lugares, aguantar sol. Entonces, no fue como ellos pensaron, le pasó lo mismo que a los pescadores. Jesús nos dice que Él no vino a traer paz sino espada. Esta frase pues, le parece a uno contradictoria. ¿Cómo así? Si los profetas decían que el Mesías venía a traer orden y paz, ¿cómo es que Jesús dice que Él no viene a traer la paz? Entonces, uno lo ve muy contradictorio. Por eso en el día de hoy vamos a ver cuál es la espada y cuál es la paz que trae nuestro Señor Jesús. La espada que nosotros conocemos es un arma blanca de 2 filos. Consiste en una hoja recta que es cortante y punzante, y lleva una empuñadura. Pero nosotros conocemos otra espada, que es la espada del Espíritu Santo. Entonces vean que lo que estaba refiriendo Dios no era a la espada física, sino a la espada espiritual. A eso se estaba refiriendo Jesús. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí vemos que la espada que trae Cristo es la palabra de Dios, que penetra en el corazón de la gente para poderla llevar al arrepentimiento. Tanto Jesús como sus discípulos combatieron con esta espada contra las ideologías equivocadas que había en esa nación, que había en Jerusalén, y había en esa época y todavía sigue, en la época actual está vigente esa lucha. La espada de Dios trae división. Jesús dijo: he venido a poner en conflicto al hombre contra los miembros de su propia casa. ¿Cómo se entiende que Jesús, el autor de la familia, de la unidad familiar, el que reconcilió al hombre con Dios, que lo puso en paz con Dios, venga a traer espada y no venga a traer la paz? Pero tenemos que tener en cuenta que vivimos en una guerra espiritual. Hay una guerra entre el bien y el mal. Esa guerra se originó cuando Adán y Eva se dejaron tentar por Satanás y desobedecieron a nuestro Creador. Por eso nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, tuvo que hacerse hombre para podernos salvar, para podernos reconciliar. Y esto representó una invasión en el terreno de Satanás que él considera como propio. Entonces por eso hay esa lucha, por eso hay esa guerra. Es una guerra espiritual. Por eso estamos hablando de espada espiritual y de paz espiritual. Jesucristo no vino a firmar una tregua en esa guerra. Él vino antes a acelerarla para poder llegar al desenlace, para poder salvarnos. Él vino a fomentar el conflicto, pero no porque su ministerio fuera un conflicto, sino que la venida de nuestro Señor Jesucristo
produce conflicto. ¿Por qué produce conflicto? Porque la gente recibió el mensaje de Dios en una forma muy diferente. Porque todos no recibieron el mensaje de Dios como debía ser. Y eso lo vemos ahora. Las personas no todas recibimos el mensaje lo mismo. Uno la recibimos, la aceptamos, luchamos, seguimos con nuestro Señor Jesucristo. Otros lo dejan a un lado, reciben la palabra, pero la dejan a un lado. Otras están a medias. Entonces siempre va a existir un conflicto, tanto interno como en la parte exterior. Los discípulos no podían comprender muy bien el mensaje, pero ¿qué les estaba diciendo el Señor? Que se tenían que preparar, y nos lo dice a nosotros. Nos tenemos que preparar como guerreros de Cristo. Tenemos que prepararnos para conflictos, para persecuciones, para oposiciones. Entonces, lo que le estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo a los discípulos. Les estaba diciendo que también no tenían que dejar la comodidad, y nos lo dice a nosotros, y el bienestar que nosotros tenemos. Vamos para una lucha muy grande, vamos para una guerra donde tenemos que combatir, que no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, como discípulos de Cristo. Yo creo que nosotros aquí ya estamos muy conscientes de que somos discípulos de Cristo. Entonces la lucha es grande. ¿Contra quién viene la espada? La espada viene primero contra la familia, segundo contra el prójimo y tercero contra nosotros mismos. Esta lucha se da porque viene la palabra de Dios, que es verdad. ¿A dónde llega? A mentes sesgadas por la mentira, a corazones malvados y a mentes dominadas por el maligno. Entonces, por eso es esa guerra. Y porque de esas mentes fluye un amor egoísta, no es un amor incondicional que puede existir en relación con todos su prójimo, sino que sale cuando nosotros empezamos como éramos, egoístas. No tenemos el mismo amor que tenemos ahora por los que nos rodean. Entonces, por eso hay esa batalla. Primero, contra la familia. Jesús nos dice, porque he venido a enfrentar al hijo contra su padre, a la hija contra la madre y a la nuera con su suegra. Y así el hombre tendrá como enemigos a los de su propia casa. Cuando nosotros empezamos el camino del Señor, ¿con quién tenemos primero problemas? Con los de la casa. Sea con el esposo, sea con los papás, con los hijos, pero eso es una lucha que nosotros tenemos que enfrentar cuando empezamos a ser seguidores de Cristo. Y aún todavía nos molestan y nos dicen fanáticos, ¿ustedes para qué van allá? ¿Para qué están allá? Es una lucha constante. Esto produce dolor, todas estas discusiones producen dolor, a uno le produce tristeza, el ver de que ellos no están con uno, que no lo acompañan, que se están perdiendo esas almas. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Interceder. Cuando yo llegué a la vida cristiana, el primero que se opuso fue mi papá. Mi mamá me decía, pues mi mamá le era mi hija, pero vea, pero ella entendió más fácil. En cambio, mi papá me decía, ¿a qué va a ir? A llevarle la plata a ellos, a dejarse explotar. No me podían ver que yo salía para la iglesia cristiana. ¿Usted cómo va a dejar la tradición?
¿Cómo va a dejar usted lo que se le ha enseñado? Sus abuelos católicos, nosotros católicos, vea que nosotros vamos a la misa y usted ¿cómo hace que usted se torció? Eso es traicionar la religión. Entonces cada uno de nosotros lo vivimos, una lucha constante. Jesucristo nos está diciendo, no nos está diciendo que debemos odiar a la familia, no es odiarla, ya que como Él, como Hijo de Dios, creó la unidad familiar. Él también creó unos mandamientos, entre ellos está honrar a padre, a madre, a esposos y a los hijos. Entonces no es que vamos a odiar a la familia porque no nos sigan, no, hay que saberlo manejar, y esto es lo que vamos a aprender el día de hoy. Jesucristo nos dio ejemplo. Él fue un hijo que se sujetó a sus padres. Él se sujetó a María y se sujetó a José. Protegió a María aun cuando él estaba en la cruz. Cuando él estaba en la cruz, le dijo a Juan que cuidara de María. Entonces vemos cómo la protegió. Si él la amó, la cuidó. Así tenemos que hacer nosotros con los padres, aunque ellos estén en contra de nosotros. El compromiso con nuestro Señor Jesús es amar más a nuestro prójimo, es amar a todos los que nos rodean, y podemos amarlos porque aprendemos a perdonarlos y a reconciliarnos con ellos. Pero a veces los miembros de nuestra familia ejercen mucha presión sobre nosotros. Ellos punzan ahí cada vez que pueden. Pero nosotros no podemos permitir que ellos ejerzan esa presión sobre nosotros. Porque si nosotros lo permitimos, estamos siendo desleales con nuestro Señor Jesús. Entonces eso no lo podemos permitir. Nosotros tenemos que aprender a tener un carácter firme. Esa lucha se ve porque los padres piensan que nosotros los traicionamos a ellos, se sienten traicionados. El esposo piensa que ya la esposa no lo ama, porque como se vino hoy no le hizo el desayuno. Entonces está amando primero a Dios y no me está amando a mí, está diciendo el esposo. Con los hijos, la lucha. Ve acá, tenemos que ir a la iglesia, vamos al culto. Vea usted cómo está descuidado con eso. Es una pelea constante. Entonces ahí vemos que lo estamos viviendo todavía en nuestras familias. Pero nosotros tenemos que estar firmes. Nosotros no podemos ser unos cristianos a medias tintas. Cuando uno le dice cuando uno tiene un carácter firme en el hogar, cuando uno dice, estoy seguidora de Cristo, lo ven a uno leyendo la palabra, que ya no ve novelas, que ya no pelea, no discute. Entonces lo ven a uno ya en la posición, soy verdaderamente un seguidor de Cristo. Uno se va ganando el respeto dentro de la familia. Pero si uno es un cristiano a medias tintas, que unas veces lo ven allí en una fiesta en el mundo, en las reuniones con ellos, y otras veces lo ven en la parte de Cristo, no lo van a respetar a uno. Eso es como cuando estábamos en la iglesia católica, con un pie en la iglesia y con otro pie en el mundo. Y sabemos que a Dios no le gustan los tibios. Entonces tenemos que ser leales y ser íntegros y dar un buen testimonio para que la gente nos respete y pueda seguir a Cristo. Ahora en Navidad, muchos de nosotros vivimos la situación de cómo celebrar la Navidad. Entonces, por ejemplo, a mí, como yo era la que armaba la fiesta,
como yo era la que llevaba los regalos, entonces la Navidad para mi familia era lo más hermoso. Cuando yo empecé a caminar con Cristo, a mí me dio muy duro, porque pasar de esas fiestas de Navidad, la tradición familiar y todo, y uno darse cuenta que la Navidad es un engaño y que uno no la puede celebrar, eso no es fácil de dejar. Pero ahora, como me vieron de tomar esa decisión, que cada año yo iba más avanzando, no estando con ellos, y ahora ellos ven, por ejemplo, que yo, una fiesta un 24, yo no llego. Yo ahora vivo con mi familia, mi hermana, que es la que celebra la Navidad, está a 2 puertas de mi apartamento. Y yo llegué el sábado, me fui, me acosté, y todos en su parranda y yo en la mía. Y eso que en mi casa nadie ve. Pero hay una cosa, ellos guardan todavía la mentira del niño Jesús. Y yo, ¿cómo voy a participar de una fiesta donde hay engaño y mentira para los niños? Yo le estoy diciendo a los niños, Papá Noel no existe, ¿cómo entonces yo voy a estar en una fiesta de esas? Entonces, eso es uno tener carácter. Los aguinaldos por mi parte, no se volvieron a comprar. Entonces ellos dicen, juguemos el amigo secreto. No, pues el amigo secreto es una forma por debajo de celebrar esa fiesta. Entonces yo no lo hago. Entonces ellos, ¿qué tuvieron que hacer? Los religiosos, ahí va. Eso lo ve mi familia. Y al ver eso, mi papá lo ha visto y mi papá dice, tiene razón. No me gustan, por ejemplo, ahora el 24 digo, no me gustan ya estas fiestas donde hay la gente se emborracha, no hay esa entrega con el Señor. Muy diferente uno estar en una vigilia y estar leyendo la palabra de Dios en una Navidad, que uno compartir otra vez la fiesta con ellos. Entonces, tiene que haber un cambio en nosotros y ser muy radical. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. En la Biblia, en Génesis 4, nosotros encontramos la primera división en la familia. Esa división se produjo entre Caín y Abel. Vemos que había conflictos entre ellos por la forma en que ofrendaba cada uno a Dios. Este conflicto fue tan horrible que se llegó a la muerte de Abel por celos y por envidia. La espada de Dios viene contra nosotros mismos. Pues esto es como contradictorio también. ¿Cómo nosotros, si somos los seguidores de Cristo, cómo Cristo va a utilizar la espada contra nosotros? También nosotros, ¿cómo nos vamos a declarar combatientes contra la palabra de Dios si sabemos que la palabra de Dios es la vencedora? Entonces parece contradictorio, pero realmente no lo es. Porque la palabra de Dios, como dice en 2 de Timoteo 3, del 16 al 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces aquí vemos que la palabra de Dios, ¿para qué es? Para redarguirnos. ¿Para qué viene la espada? La espada viene para liquidar la vanidad, el orgullo, la mentira, la soberbia, la rebeldía, el robo, la lujuria. Entonces, contra todas estas cosas es que viene la palabra de Dios y ella nos redarguye, porque cuando nosotros la estamos leyendo, nos redarguye y nos convence de pecado. La palabra de Dios nos estremece la conciencia, nos despierta a salir del mundo en que estábamos, en ese mundo de mentira.
en ese mundo de engaño. Entonces también nos convence de que debemos salir de los vicios. La palabra de Dios nos da la libertad. También nos sirve nos ayuda a enfrentar cualquier situación que nosotros tengamos. Y ya lo hacemos de una manera más diferente. Porque ya en nosotros está el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 al 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces vemos que ya nosotros no vamos a entrar en conflicto, porque nosotros ya tenemos el fruto del Espíritu Santo. Cuando nosotros ya tenemos el fruto del Espíritu Santo, ya llevamos las cosas en una forma más calmada. El otro puede entrar en conflicto con nosotros, pero nosotros no vamos a entrar en ese conflicto. Hace poco, mi papá, que tiene 88 años, él está leyendo los evangelios. Después de que me criticó todo, él recibió a Cristo y él ya lee la palabra de Dios. Entonces llegó y me dijo: mija, verdaderamente ya entendí que la vida eterna está en nuestro Señor Jesucristo. Así me dijo él, que la vida eterna no es aquí. Yo no tengo por qué luchar aquí, sino que ya que la tengo es con nuestro Señor Jesucristo. Y estaba muy furioso, se puso muy furioso contra los sacerdotes. Que cómo así, que 88 años y que nunca le habían sido claros, que nunca le habían dicho lo que tenían que realmente decirle. Él se enojó. Le dije yo: papá, vea que yo no entré en conflicto con él. Le dije: papá, eso nos pasa porque nosotros no leíamos la palabra de Dios. Hay que leer la palabra. Ahora que usted la está leyendo, entonces está entendiendo. Y nosotros nos dejamos engañar por los sacerdotes. Entonces ya ve que me dice: pues ahora le voy a ir a decir al conductor de la mototaxi que tiene que leer la Biblia. Yo: ¿cómo así? Mío, sí. Es que imagínese, mija, que él me preguntó que si usted era evangélica. Y yo le dije, yo me quedé callado, yo no le dije nada. Y yo le dije, pero que le dije yo: papá, sí. Lo que pasa es que yo le mando por WhatsApp mensajes al de la mototaxi, mensajes cristianos. Por eso él le preguntó. Y me dijo: ah, ya, pero entonces ahora, la vez pasada me quedé callado, ahora no me va a quedar callado. Le voy a decir que usted es evangélica. Y que sí, que él tiene que leer la Biblia como la estoy leyendo yo. Yo le dije: papá, cuidado, Zacarías 4:6. Usted no le puede ir a decir eso a él. Deje que Dios va a orar. Él va orando a medida que yo le mando los mensajitos. Déjelo tranquilo, no le diga nada, ni lo vaya a echar, porque la intención de él era echarlo. Entonces vea que uno tiene que aprender a manejar los conflictos, y lo maneja ya cuando uno está en el camino de Cristo. El versículo de hoy dice que debemos ser dignos del Señor Jesús. Nuestro amado Salvador dice: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué nos está diciendo Cristo? Que Él exige un amor supremo, un amor sobre todas las cosas. Y está en Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
Este es el principal mandamiento. Es que nos está diciendo a él que exige un amor supremo. El verbo amor que emplea aquí el Señor Jesús es el amor fileo, que es el afecto natural que nace dentro de los familiares, dentro de las personas. Entonces Él nos está diciendo acá que no es digno de Él el que permite que sus afectos familiares sean mayores que el amor que le tenga a Él. Si nuestros afectos familiares son mayores que el amor hacia Él, lo estamos traicionando a Él. Estamos diciéndole que no queremos pertenecer a la familia de Dios. Entonces por eso Él dice que si amamos más a nuestros familiares, no somos dignos de Él. Deja la diferencia. Para poder ser dignos de Él, tenemos que amarlo a Él sobre todas las cosas. Hechos 5:29 dice que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el obedecer a Dios antes que a los hombres también implica obedecer primero a Él antes que al papá, que a la mamá, antes que a los hijos, antes que a los esposos. El amor y la lealtad a nuestro Señor Jesús debe ser nuestra prioridad, porque si no es nuestra prioridad, le estamos diciendo a Él que Él no le estamos aceptando a Él como realmente es, le estamos diciendo prácticamente a Él que Él no es el Hijo de Dios. Y Él es el Hijo de Dios. En Lucas 1:30 al 31 dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Entonces vemos que Él es el Hijo de Dios, y nosotros no le damos el puesto que Él se merece, porque estamos colocando primero el puesto al esposo o a la esposa o a los hijos o a los hermanos. Entonces lo estamos bajando del nivel que es Dios, que es nuestro Señor Jesús. Cuando estamos movidos por el amor a Cristo, nosotros aprendemos a amar más a nuestras familias, porque ya las amamos con un amor incondicional. No las amamos con un amor egoísta, sino con un amor puro, con un amor intenso, y eso se refleja en nosotros en la actualidad. Nosotros ya aprendimos a convivir con ellos, a ser tolerantes, pacientes. Aprendemos también a respetarlos, pero sin permitir que nos hagan caer en la deslealtad hacia el Señor. Eso es lo más importante. O sea, debemos colocar a nuestra familia en el lugar que debe ser. No es el primero, como era antes, es el segundo. Y eso debe quedar consciente y claro. Jesús le muestra a los discípulos de que deben pagar un precio, y que lo deben pagar con los conflictos que tienen con sus familias. Va a haber conflictos porque muchos de ustedes también van a ser llamados a ir a otros países. Y ya le van a decir: ¿y usted cómo va a dejar el hogar? ¿Usted cómo va a dejar su trabajo? Por irse a llevar una palabra y sin saber si le va a ir bien o le va a ir mal. Entonces va a empezar la lucha. Pero ese es el precio que tenemos que pagar como verdaderos discípulos de Cristo. Va a seguir ese conflicto en la familia. ¿Cómo me va a dejar sola mi hija si yo estoy bien enferma? Primero tengo que ser yo. ¿Cómo así que usted se va a ir? No. Vean las posiciones que nos ponemos.
Y el esposo, si le toca, no, ¿cómo va a dejar este fin de semana y usted se va a ir a llevar palabra? No, ¿quién me va a hacer el desayuno, el almuerzo y la comida? Otra peleita por ahí. Y de esto se vale el maligno, para que nosotros no cumplamos nuestro deber como verdaderos discípulos. El maligno se coge todo nuestro afecto, lo que nosotros sentimos, para que nosotros no podamos cumplir la misión. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado. Jesús mismo nos dio ejemplo de que Él puso primero a Dios antes que a la mamá y a sus hermanos. Y lo vemos en Mateo 12, del 46 al 50. Mientras Él aún hablaba a la gente, he aquí que su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí, mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces aquí vemos cómo el Señor mismo nos dio ejemplo. Como Él, ¿qué tenía que hacer primero? Llevar el Evangelio, llevar las buenas nuevas a la gente. Entonces primero era cumplir el deber con el Padre, obedecerle al Padre. Y después la mamá tenía que esperar, y los hermanos también. Un predicador, el predicador Warner, fue condenado a muerte por la Inquisición de Viena. Él fue llevado a la cárcel y fue condenado a muerte porque él no iba contra la fe que él profesaba, o sea, contra la fe cristiana evangélica. Entonces por eso fue encarcelado y condenado a muerte. Él no quiso ir en contra de la fe. La Inquisición de Viena hizo todo lo posible para que él pudiera apostatar contra la fe. Lo último que hicieron fue que cuando él iba hacia la hoguera, sacaron a su familia para que se encontrara con él. Entonces la familia salió llorando, lo abrazaban en su cuerpo, en las piernas, en las rodillas, lo cogían sus hijos, le clamaban y le decían que negara la fe, que para que él pudiera salvarse y pudiera estar con ellos. Pero Warner le respondió: Dios sabe que os amo más que todo lo más querido que para mí existe sobre la tierra, pero no os amo más que a mi Salvador, y por amor a Él no puedo volver atrás de sus enseñanzas. Que Él os bendiga hasta que podamos reunirnos en el cielo. Ya hasta donde llegó él. Viendo a su familia llorando no es fácil. Imagínese usted ver a los hijos llorándole, diciéndole que mejor niegue a Cristo, pero que no lo dé. No es fácil. ¿Y cuántos de nosotros estamos en este momento dispuestos a dar estas respuestas a nuestras familias? Eso es lo que nos tenemos que cuestionar. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a poner primero a Cristo y el Evangelio y la palabra de Dios antes que a nuestras familias? Esto es un ejemplo que tenemos que seguir. Por eso no es fácil. Por eso Cristo trae espada. Jesucristo y la paz espiritual. El término paz significa armonía. La paz es un estado de equilibrio y estabilidad de la unidad. Nosotros tenemos paz
cuando están en equilibrio, nuestro cuerpo, que no nos duela nada, nuestra alma y nuestro espíritu. También se refiere a la tranquilidad mental que pueda tener la gente, una persona o la sociedad. Hay tranquilidad mental cuando no hay violencia, cuando no hay guerra, cuando no hay inquietudes. Entonces está la persona o la sociedad en completa armonía. También una le parece, me imagino que a todos ustedes les pareció muy contradictorio que el príncipe de paz diga que no ha venido a traer la paz. Entonces eso dice uno, pinta aquí, ¿qué es? Si él es el príncipe de paz, si es el Dios de paz, si lo reconcilió, si hizo todo, porque si dice que trajo la paz al mundo, entonces ¿por qué él dice que no vino a traer la paz? Para entender esto debemos primero saber que hay dos clases de paz: la paz material y la paz espiritual. La paz material es la que no depende de nosotros solamente, depende también de la gente que nos rodea. Entonces no puede haber paz porque donde hay conflicto entre una o dos personas hay discordia y no hay paz, no hay tranquilidad. Y esa es la paz a la que se refería Jesús en Mateo 10:34. Él no vino a traer una paz material. Él vino a traer la paz, es espiritual. Entonces a eso se refería cuando él dijo. Porque ya hemos visto que ¿qué vino a traer? Él, espada. Y donde está la espada, que es la palabra de Dios, hay conflictos. Y no hay paz. Y eso es la paz material. La paz espiritual es la que Cristo nos ofrece, que es diferente a la paz del mundo. Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. La paz que Cristo nos da es muy diferente y está disponible solamente en Él. Mateo 11:28-30 dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí Él nos está diciendo que cuando estamos trabajados y cargados, llevemos las cargas a Él. Creo que aquí la mayoría, por no decir todos, hemos tenido la experiencia que cuando nosotros llevamos algún problema, alguna situación que nosotros tenemos, se la llevamos a Cristo en oración. Él nos da una paz y una tranquilidad, que esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la paz espiritual. Cuando nosotros confiamos en Cristo, cuando nosotros sabemos que Él puede resolver cualquier situación, porque para Él nada es imposible, nosotros tenemos paz, tenemos tranquilidad. Nada nos abate, nada nos entristece. Él nos da las fuerzas para seguir adelante. Por eso, solamente Él la puede dar. Usted le puede contar a un amigo todo el problema que quiera, pero si Él no le soluciona el problema, usted no va a tener tranquilidad ni va a tener paz. Pero cuando usted se la lleva a Cristo, eso es algo sobrenatural, porque Él sí le da la paz y la tranquilidad a uno. Jesús trae paz personal y espiritual para todos los que creen y confían en Él. Un médico
le dijo a una cristiana moribunda: usted se está muriendo, usted ya hizo la paz con Dios. La paciente le sonrió y le dijo: no la he hecho. El galeno le suplicó, le dijo: haga la paz con Dios. La enferma le dijo: yo no puedo hacer la paz con Dios, ya es muy tarde. Entonces el médico le insistió y le dijo: no es todavía muy tarde, te pueden quedar por ahí 2 horitas de vida, haz la paz con Dios. Ella se quedó mirándolo fijamente y le dijo: hace más de 20 siglos que Cristo hizo la paz, cuando Él dio la vida, su sangre preciosa y su vida en la cruz. Yo hace algunos años lo acepté a Él como mi Salvador. Y desde eso yo vivo la gloriosa paz que Él da a los que confían en Él. Vea que ella tenía la paz que Dios da. ¿Por qué la tenía? Porque había aceptado a nuestro Salvador, lo había aceptado en su corazón. Y ella le preguntó al médico: ¿usted tiene paz? ¿Tiene la paz que Dios da? Es muy diferente hacer la paz con Dios, porque nosotros no la podemos hacer, a aceptar a nuestro Salvador, que es el que hizo la paz, el que nos reconcilió con Dios. Y cuando lo aceptamos a Él, nosotros podemos vivir la paz que Él da confiadamente. La paz espiritual Dios nos la da también en medio de las tribulaciones y los conflictos. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí? Que Él nos puede dar la paz, esa paz espiritual, pero que no nos exime de las tribulaciones y las aflicciones. Él nos ayuda a soportar y nos da la paz en esas aflicciones, pero no nos exime de ellas. Hay que aprender a vivir. La fe siempre crea conflictos entre una raza u otra, entre un pueblo u otro, entre los miembros de un mismo hogar. Cuando nos hacemos verdaderos seguidores de Cristo, nos hacemos revolucionarios pacíficos, porque aprendemos a amar a nuestro prójimo, a todos los que nos rodean, a no tener conflictos con ellos. Antes a ser más amables, más tiernos, más amorosos, porque estamos en el amor de Cristo. Un hombre que se convirtió le dijo a Moody, al señor Moody: ahora que me he convertido, tendré que dejar el mundo. Entonces Moody le contestó: de ninguna manera, tú no tienes que dejar el mundo. Pero si tu testimonio cristiano es bien claro, el mundo te dejará a ti, y muy pronto. Entonces vean que el testimonio que uno da hace que el mundo siga con uno o que el mundo lo deje a uno. Por eso el testimonio de nosotros tiene que ser muy claro, tiene que ser concreto, tiene que ser recto. No tener miedo a nada, tampoco hacer
pactos con los mismos de la casa. Ay, no, si vas a la iglesia, entonces yo te doy una hamburguesita más tarde. No, no, radicales en lo que estoy. Hay que ser muy radical. ¿Cuántos podremos decir como dijo Pedro? Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Allá es donde nosotros tenemos que llegar. Allá es donde Cristo quiere que nosotros lleguemos para ser sus verdaderos discípulos. Que todo lo dejemos por Él. Bueno. Señor, te damos gracias por esta tu palabra, Señor. Tu palabra que cada día es más clara para nosotros, que cada día nos convence más de tu llamado, que nos prepara más para las persecuciones, para las aflicciones, Señor, para todos los que lo que vamos a vivir. Señor, te damos muchas gracias, porque tú no nos estás mandando como ratas de laboratorio a este avivamiento, Señor, sino que nos estás abriendo los ojos, el entendimiento, para que estemos preparados, Señor, para todo lo que viene, Señor, para que estemos conscientes que como discípulos tuyos tenemos que sufrir persecuciones y tenemos que sufrir aflicciones, pero que tú estarás con nosotros, Señor, y que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Por eso te damos muchas gracias y en el nombre del Señor Jesús, oramos. Amén.